Buenas tardes, queridos docentes, compañeros de aprendizaje. Fundamar les da la bienvenida en este primer encuentro Conversando y Aprendiendo, en donde estaremos tratando el tema de la neuroeducación y su importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hoy tendremos como invitadas a dos profesoras neuroeducadoras, excelentes facilitadoras, la profesora Aura Ramírez desde Maturín, Estado Monaga, y la profesora Idelmari Morales desde San Francisco, Estado Zulia. Bienvenidas, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenidos a todos los que están ya conectados y les damos las gracias por estar aquí. Bien, entonces disfrutemos de este conversando y aprendiendo que van a ser los encuentros en webinar para en el marco de nuestro programa Capacitación en Estrategias Pedagógicas para el Acompañamiento y la Resiliencia en este tiempo de cuarentena. Bienvenidos todos, feliz tarde. Gracias, Rodrigo, una vez más. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio de crecimiento. Fíjense, la neuroeducación, ya lo han leído en el libro de Francisco, es una nueva oportunidad de mirar la educación. Es revolucionar lo que ya veníamos haciendo y transformarlo en algo mejor. Es utilizar todo el potencial de nuestro cerebro y poner en foco aquellos indicadores que me permiten aprender con mayor rapidez. Es cómo hago para hacer eficiente esos momentos pedagógicos dentro del aula. Y las herramientas siempre las han tenido los maestros a su mano. O sea, muchas de las dinámicas de los ejercicios que se trabajan en neuroeducación, ustedes ya los han aplicado en el aula sin tener idea que eso era neuroeducación. La neuroeducación ha venido a darle ciencia a unas prácticas que se venían haciendo en las aulas desde hace mucho tiempo y que hay distintas tendencias que han ido movilizando la educación. Pero es cierto que nuestra situación en Venezuela nos dice que la educación se ha estancado, si se quiere, se ha mantenido de forma lineal. La educación conductista ha sido la reina de la educación en Venezuela. El maestro dador de conocimiento, el alumno que recibe el conocimiento que la máxima autoridad, siendo el maestro, le entrega. La neuroeducación viene a decirnos que no, que el docente también es parte de ese proceso educativo, pero no como dador, sino como aprendiz, porque estamos aprendiendo constantemente. Es como meternos en un gran laboratorio donde cada experiencia, cada día de clase, cada dinámica nos va dando luces para llegar a que todos los estudiantes adquieren el conocimiento de la manera más eficiente y de la forma en que cada uno con sus particularidades requiere. Porque algo que nos dice la neuroeducación es que cada cerebro es completamente distinto, único. No hay un cerebro igual al otro. La neurociencia ha estado estudiando, ha estado haciendo montones de investigaciones. Este fin de semana hubo un congreso latinoamericano de neuroeducadores espectacular, donde una máxima autoridad, Jesús Guillén, español, decía que el 90% de los cerebros tienen algún tipo de anomalía. Es decir, que lo normal es que los cerebros no sean normales. Lo normal es que cada cerebro de ese niño que llega a nuestras manos en un aula tenga alguna condición distinta. Una inmadurez en un área del cerebro, una lentitud en otra. Entonces, por eso como docentes tenemos que ir construyendo un proceso de investigación para entender qué le funciona a cada estudiante, qué estrategia nosotros podemos hacer que todo el potencial que ese cerebro tiene podamos como exprimirle la posibilidad de adquirir conocimiento. O sea, cómo hacer que esa esponjita esté dispuesta a absorber todo el conocimiento, y no solo el conocimiento académico, no solo lo que decimos,
porque una de las condiciones de la neuroeducación es que se aprende con todos los sentidos. Se aprende escuchando, se aprende viendo, se aprende, que para mí es la innovación más grande, se aprende moviéndome. ¿Cómo yo puedo aprender movilizando mi cuerpo? ¿Cómo puedo aprender sin ni siquiera saber que estoy aprendiendo a nivel del inconsciente? ¿Cómo cuando tengo mi mente consciente concentrada en algo, puedo aprender otras cosas? Cuando yo descubrí esto, les voy a contar, cuando yo estoy haciendo una tarea cotidiana en casa, puede ser cocinando, picando algunos aliños, secándome el cabello, planchando, yo pongo una conferencia de alguien, me pongo a escuchar una conferencia y mientras hago el trabajo automático, la conferencia va entrando en mí. Cuando termina de hacer la actividad, yo puedo sentarme con mi marido y contarle absolutamente todo lo que pasó en la conferencia, aunque no le estaba prestando atención. Y estos jóvenes de hoy no lo dicen porque tal vez nosotros que no teníamos esta conciencia, nos costaba mucho entender, porque así nos formaron, que si no nos mirábamos, que si no escuchábamos a la persona que hablábamos, no estábamos prestando atención. Y la neuroeducación nos dice que no es así, que cuando no estamos cuando estamos conscientes y concentrados en algo, todavía estamos aprendiendo de todo el entorno. Aprendemos sonidos, aprendemos olores, aprendemos movimientos, temperaturas. Vamos aprendiendo con todos los sentidos. Entonces, esto le permite al docente enriquecer muchísimo su aula de clase y sus opciones, porque yo puedo estar haciendo un ejercicio de los estados y las capitales de Venezuela y puedo estar con una música de fondo que les esté enseñando algo muy suavemente, que va cayendo. Puedo tener imágenes alrededor, en el aula de clase que esté llevando un mensaje de aprendizaje, bien sea una frase, bien sea un concepto, una definición. Puedo utilizar muchos recursos para que ese cerebro esté aprendiendo de todo lo que está allí. Pero se requiere, para que esto suceda, una condición valiosísima, que es que haya emoción. Para que el cerebro esté dispuesto a ser esa esponja que absorbe, requiere sentirse emocionado y preferiblemente con emociones positivas, porque el miedo, la tristeza, la frustración, probablemente la rabia, son emociones que durante la historia las hemos sentido todos los que hemos sido estudiantes. Me siento triste porque salí mal en el examen, estoy bravo porque me sacaron del equipo, estoy furioso porque cualquier cantidad de cosas los alumnos están sintiendo. Pero cuando nosotros traemos las emociones positivas al aula, cuando el niño está alegre, cuando el niño está entusiasmado, cuando el niño está curioso, cuando el estudiante tiene esas ganas de aprender, la esponja se multiplica y entonces todo lo que les demos en estos momentos de alegría, ¡prup!, lo absorben y lo aprenden. Pero para que un docente, para que en un aula los alumnos dispongan de esa emoción, se requiere de un trabajo importante de parte del docente. Como dice Francisco en el libro, la educación es un proceso que comienza con el aprendizaje del docente en las áreas en que tiene necesidades. Entonces, se requiere de una actitud positiva, de una alegría, de un entusiasmo que no puede ser fingido. No podemos llegar al aula con una sonrisa y sufriendo por dentro, porque los niños, el inconsciente va a darse cuenta que la maestra no está siendo honesta o que el docente no está siendo honesto. Entonces se requiere una coherencia en nosotros como educadores para dar el mensaje correcto. Se requiere hacer un trabajo de descubrir en nosotros qué nos genera bienestar.
cómo nosotros podemos estar contentos, cómo nosotros podemos estar disponibles y conectarnos con esa pasión de ser docentes y poderles transmitir a ellos desde nuestra pasión, desde nuestro amor, la alegría por aprender. Porque nosotros estamos aprendiendo constantemente cuando estamos enseñando. Cuando estamos enseñando bajo una mirada de neuroeducación. Porque si yo estoy repitiendo una clase que he dado 5 años seguidos y esta es la misma clase, yo siempre la doy así, tengo el mismo programa, simplemente la doy, pues probablemente allí no haya emoción. Puedo sentir pasión por educar, pero si lo hago exactamente igual, perdí la conexión emocional con el contenido. Ahora, si yo me invento cómo los voy a sorprender, cómo lo hago de esta manera, busco nuevas herramientas, les hago preguntas que los sacan de foco, llego al salón con un sombrero, me pongo una bata para hablarles de un científico, me pongo una bata de laboratorio. Ya en ese momento los niños entran en un choque y dicen, ¿aquí qué está pasando? Algo va a suceder. Entonces ya lo que genero la curiosidad, los atrapo. Y en el momento en que los atrapo, los tengo disponibles para que el proceso de aprendizaje en ellos se dé de forma natural. No requiero hacer grandes esfuerzos para enseñarles los conceptos, porque al tener la mente disponible y al mantener el estado de bienestar en ellos y en mí, utilizando un recurso maravilloso que tenemos, que es nuestra voz, nuestro cuerpo, nuestros ojos, siendo expresivos, moviéndonos, respirando, haciendo que ellos sientan con nosotros esa emocionalidad, pues tenemos garantizado los procesos de aprendizaje, los procesos donde nos conectamos con mente, emoción y conocimiento. Allí utilizamos tanto el cerebro neocortés como la parte límbica y el conocimiento se queda impregnado en nosotros. Yo lo menciono como cuando uno en la computadora le da enter para guardar. Ese enter de guardar es la emoción conectada con lo que está sucediendo. Generalmente, como experiencia personal, si nosotros tratamos de buscar, a ver, en el año escolar que sucedió, ¿cuál fue el momento más agradable? Nos podemos quedar rato pensando y probablemente no vamos a recordar el momento más. Me estoy esperando que me toquen. Si les pido que recuerden el momento más difícil en este año escolar que acaba de terminar, seguramente vendrá a ustedes un pensamiento. ¿Por qué te lo cobraron? Bueno, yo te lo paso. Bueno, pagale, porque yo estoy recordatorio de un momento de crisis en el inicio de la pandemia, donde sabes, todos nos enfocamos en el súper. ¿Cuánto es el precio? Y nos conectamos con esa emoción negativa, pero cuando nosotros le damos al alumno esa emoción positiva, esa alegría, ese entusiasmo diariamente, va a recordar cada uno de esos días, las lecciones. Mire, el día que la profesora dio la clase de los estados, ese día estaba lloviendo durísimo, y la profe dijo que en Maracaibo cae un rayo que se llama el Catatumbo, y ese está en Maracaibo. Mire, cuando llueve en Barinas, cuando llueve en Barinas eso es agua y agua y agua, y cuando llueve en Falcón, entonces ya el niño no va a olvidar jamás esa clase de los estados y va a saber exactamente dónde está ubicado cada uno, porque emocionalmente los pudimos llevar, conectarse con el estado, bien sea a través de cerrar los ojos e imaginarlo, bien sea a través de representar, bien sea a través de contar quién conoce algo, pero desde la alegría, desde esto que no se nos olvida jamás lo que dicen. Y la mente logra memorizar cada uno de esos pedacitos de palabra, de contexto, porque están relacionados con la emoción. Entonces la neuroeducación es una herramienta maravillosa que nos da, que le da al docente la libertad de poder ser, de poder actuar, de poder reír, de poder moverse, de poder ser creativo, que es una de las grandezas que nos permite la neuroeducación, descubrir cómo nuestro cerebro siempre está en la búsqueda de ayudarnos a ser exitosos.
todos, cada uno de nosotros, desde el momento en que fuimos fecundados, ese óvulo de espermatozoide fueron motivo de éxito, fueron los ganadores, los exitosos. Desde allí, nuestro cerebro está diseñado siempre para generar en el aprendizaje y en la vida el éxito. Pero para eso necesita estar en bienestar, necesita tener la curiosidad, necesita sentirse retado. Y si como docentes logramos esa estrategia, vamos a tener unos estudiantes dispuestos a aprender, dispuestos a querer más y más cada día, y por supuesto eso requiere de que nosotras también estemos encima del aprendizaje, buscando más para poder nutrirnos juntos de esta relación maravillosa que crea la neuroeducación, desde el placer, ser docentes enamorados de lo que hacen, enamorando cada día a esos estudiantes en relación al conocimiento y al aprendizaje. Gracias, Aura, excelente exposición. Muchísimas gracias por tus aportes. Y bueno, abrimos el chat y los micrófonos según vayan. Aura, tú estás allí como hospedera de la sala, entonces le vas abriendo los micrófonos a la gente para que puedan ir participando. Hola, llegué. Bienvenida a la profesora Idelmari desde San Francisco, Maracaibo, una excelente neuroeducadora. Idelmari, la dinámica va a ser, bueno, ahora Aura ha estado 15 minutos exponiéndonos sobre la neuroeducación, sí. Dejamos 10 minutos para que nuestra gente, los participantes puedan hacer sus aportes, y luego vienes tú, que nos puedes conversar también sobre todo la experiencia, los principios de la neuroeducación y lo que nos puedas aportar. Muchísimas gracias. Perfectamente. Queda abierta entonces la participación de todos los que estamos en la sala. Ok, por acá tengo unas manitos levantadas. Voy a irles dando el derecho de palabra. Por acá Jessica Hernández. O bueno, cualquier otra que quiera, porque no se conecta aquí Jessica. Buenas tardes. Arleni, buenas tardes. ¿Arleni me habla? No, Redmi. Sí, aquí está Jessica Hernández. Bienvenida, Jessica. Me encanta ver tu cara. Ok, tienes abierto la participación. Ajá, Jessica Hernández, bueno, es muy cierto, buenas tardes para todos. Nuestro cerebro es una gran máquina, ¿verdad? Papá Dios supo hacer con nosotros pues una gran labor, y bueno, sí, la enseñanza basada en el cerebro, llamada neuroeducación, ¿verdad? Lo que nos está llevando es esa transformación neurocultural que debemos tener como docente, ¿verdad? Es decir, potenciar ese aprendizaje lo más significativamente posible de nuestros niños para lograr y poder hacer de ellos pues unas personas pensantes, ¿no? No etiquetarlos. Sabemos perfectamente, como la profesora Aura lo dijo, no todos los cerebros son iguales. Eso es como los hermanos que son gemelos, ¿verdad? Son diferentes. Entonces tenemos que ir viendo qué estrategias de aprendizaje abordar con nuestros niños de la forma que sea más significativamente posible para poder potenciarlos al 100% en lo que buscamos, pues. ¿Y qué es lo que buscamos? Unos niños con capacidad de disfrutar de ese proceso de aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, Jessica, así es. Y cuando nos hablan de la parte cultural, es que todo forma parte del aprendizaje. O sea, los niños están aprendiendo no solamente del maestro, sino están aprendiendo de la comunidad, de la televisión, de la radio, de sus amigos, de la familia de sus amigos, de todo el entorno. Constantemente el niño está aprendiendo. Y cuando podemos tomar en cuenta absolutamente todo, podemos trabajar con algunos elementos
para que el aprendizaje que realmente queremos que quede allí, que quede en este niño, sea enriquecedor. O sea, podemos nosotros, desde la afectividad que coloquemos en el aprendizaje, transformar algunos aprendizajes conductuales que tiene culturalmente el niño. Porque hubo personas que marcaron algunas ¿Alguien contraseñas. más? Mira, te la voy a- Buenas tardes. Por aquí Arlenis Mojica. Francis Mar. Tienen derecho a la palabra de Redmi. Ajá, ¿no? Que es la Ok. que- Aquí Arlenis. Sí, buenas tardes para ¿Quién todos. tiene el Francis derecho a Mar. palabra? Fácil. Por aquí, Francis Redmi. Mar. Sí, lo que pasa es que dice Redmi Note 8, sí. Ok, exacto. Algo que me llamó bastante la atención en el libro es que dice que el cerebro es plástico, capaz de ser modificado para bien y a cualquier edad. Muy importante eso, lo que quiere decir que debemos partir de nosotros como docentes para que esa transformación llegue a los niños. Cabe destacar que debemos partir principalmente de nosotros, requiere que reaprendamos, que hagamos esa autotransformación en nosotros, querer. Digo que parte de uno como docente, querer ese cambio para poder transmitirlo a los niños. Entonces, ese es mi punto, la parte que me quedó de esto, pues el cerebro es plástico y se puede modificar. La neuroplasticidad es uno de los grandes aportes de la neurociencia a la educación, porque anteriormente, ¿qué decían? Loro viejo no aprende a hablar. Un refrán que lo tenemos todos así metido y lo creíamos. Todos creíamos que era realmente cierto que el loro viejo no aprende a hablar, pero la neuroplasticidad provoca que es falso, que hay procesos de aprendizaje en el cerebro toda la vida. Claro. En cualquier momento podemos aprender a hacer cosas nuevas porque tenemos distintos tipos de memoria y podemos adaptar el conocimiento. Y que para que haya mirar lo que sabíamos, cuestionarlo, ponerle otra visión y vamos a aprender a hacerlo de una manera distinta. Hay juegos de retos hoy en día, de repente esos jueguitos que mandan por el teléfono donde te suman una botica, una media, una cosita y uno tiene que hacer la suma final y no lo sabes hacer y no lo entiendes y te equivocas una vez, 2 veces, 3 veces, pero en el momento en que lo logras, Te vamos a enviar en el momento en que lo descubres, la grabación de toda la jornada, te la vamos a y enviar por correo. el próximo reto, ya el cerebro está pila, ya está buscando dónde es que tengo que hacerlo, que hacer lograr esa conchita de mango que tenía. Entonces la neuroplasticidad nos enriquece, nos rejuvenece, porque aprender cosas todo el tiempo nos genera bienestar y al sentir en bienestar nos sentimos jóvenes. Yo descubrí esto hace algunos años y les cuento, no he parado de aprender. Yo todos los días tengo como reto aprender algo. Así sea por video, así sea por lectura, así sea por una canción nueva. ¿Cuál es el top 10 de música pop en Latinoamérica? Bueno, esta canción. Voy a saber qué cantante está nuevo. Cada vez que tú aprendes, el cerebro multiplica su capacidad de aprendizaje. Entonces, eso es clave, Francis, para este proceso de neuroeducación. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o alguna aporte? Sí, por aquí Arlenis Mojica. Dime, Arlenis. Ok, bueno, hablando de esa creatividad, ¿verdad?, que tenemos que tener en el aula, voy a hablar de mi experiencia personal. Yo soy profesora de educación física y doy preescolar y bachillerato. Para mí ha sido un reto bachillerato totalmente, porque en el preescolar yo me transformo con los niños cada día, ¿no? Y bailamos, reímos, todo lo que yo les pongo a hacer a ellos, los niños están abiertos para hacerlo, pero en bachillerato ya los adolescentes, por más que he tratado de entrarles de otra forma, en el colegio nunca habían hecho una bailoterapia, me doy cuenta que de repente las niñas son las que más se adaptan, los chicos se retraen por allá. Es una era muy difícil, donde hay muchas inseguridades, donde está que si el otro se burla de esto, y entrarles a ellos con algo nuevo, por lo menos para mí ha sido así.
para mí ha sido difícil, ¿no? Yo, sin embargo, no he descansado y no lo he dejado de hacer, ¿no? Pero en momentos me siento como que, oye, creo que no voy a poder. Sé que hay otros factores, como digo yo, ¿no? Diferentes a los niños de preescolar, y me gustaría que por lo menos se abordara esas herramientas o esos procesos en los adolescentes que me brinden un poco más de herramientas para llegarles ahí. Fíjate, con los adolescentes es importante, Arleni, escuchar sus lenguajes. Porque cuando tú le hablas a los niños que están chiquitos y te miran, y miran a la maestra es lo más grande que ellos tienen. La maestra es motivo de admiración, de respeto, de alegría, y además la maestra de deporte para preescolar es como, ¡yeah! ¡Llegó la maestra! Vamos a salir, ¿sabes? Entonces, pero cuando llegas ante el bachillerato, la expresión corporal no es la misma. ¡Ay, llegó la profesora de deporte! ¡Qué fastidio! Entonces, en el lenguaje de los jóvenes hay que aprender a escuchar. ¿Qué es lo que realmente ellos están necesitando? Porque en esa etapa de la adolescencia, si bien es cierto que necesitan hacer deporte, porque están creciendo, porque su cuerpo está cambiando, es importante conectarlo con sus necesidades. La adolescencia es una etapa donde ellos se desconocen, ¿saben? No saben bien quiénes son. Es más, suceden cosas como que crecen y no se dan cuenta que crecen, ¿sabes? De repente son torpes con las manos porque es que los brazos, yo tengo 3 hijos varones y cuando empieza ese proceso de adolescencia, que se estiraban de más, se tropezaban en el pasillo, no se daban cuenta que ya no cabían, que el brazo, mamá, el brazo me creció, sí, hijo, el brazo crece, pero llevarlos a ese contexto, miren, vamos a medirnos, vamos a saber cuánto miden hoy vamos a descubrir cuánto mide nuestra ay, se me fue la palabra, nuestra palma, pues, por decir, y que nosotros podemos medir, ¿sabían que podemos medir una mesa o la cantidad de pasos que caminamos en kilometraje y podemos saber que hoy caminamos? Entonces tienen un reto, tienen que caminar 5.000 pasos y calcular la distancia que caminaron en pasos. Entonces no es lo mismo decirle, tienen que dar 2 vueltas a la cancha, que tienen que caminar 2.500 pasos. Y 2.500 pasos hacia adelante y 3 para atrás. Y 2 para adelante y 3 para atrás. Están ejercitándose, pero ya lo están mirando distinto, porque al sacarlos del foco de lo rutinario, ya creas la curiosidad y por lo menos ese día lo van a hacer. Para la siguiente clase tienes que cambiárselo. Si le vuelves a poner la rutina, la reacción es la misma. Otra vez la profe. Pero si la profe viene y me dice, ¿qué voy a inventar esta vez? Mira, esta vez van a caminar en pareja y van a caminar amarrados por los pies. Y entonces van a coordinar sus pasos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y van a caminar en zigzag. Y esta vez van a caminar. Entonces ya yo quiero que llegue la clase para saber con qué me va a salir la profe hoy. ¿Sí? Claro. Sí, claro. Gracias. Por nada, mi amor. ¿Alguien más? Por aquí me dice Fanny, es verdad, profe, en bachillerato debe continuar ese enamoramiento del alumno. Miren, en bachillerato, en preescolar, en la universidad, en este taller que ustedes están haciendo, si no logra uno cautivar a los alumnos a cualquier edad, el proceso de aprendizaje no se da. No se da. El amor por el aprendizaje es la manilla que abre la puerta al conocimiento. Sí, aló, yo quería comentar algo. Dime, Deyanira. Bueno, respecto a eso que estás diciendo de motivar a los adolescentes, yo en mi caso soy profesora universitaria, pero de primer año en la universidad y son adolescentes, pues todavía tengo muchachos de 16 años que acaban de entrar a la universidad. Y mira, en mi experiencia hemos notado que cuando les cambias la rutina, cuando pones actividades prácticas, por ejemplo, o en esta cuarentena que tuvimos que hacer una aula virtual y diseñar otras actividades, observamos a veces que estudiantes que tienen bajo rendimiento normalmente se motivan muchísimo, entonces son los que más quieren colaborar, los que quieren organizar, los que están coordinando el grupo, y es maravilloso porque, bueno, ven la materia desde otro punto de vista
y se entusiasman. Lamentablemente, generalmente ocurre al final, porque está diseñado así, ¿no? Que al final de la materia es que se hacen las prácticas y eso no lo hemos podido cambiar. Pero sí observamos ese resultado muy positivo en los muchachos, sobre todo cuando hacen actividades prácticas, les encanta. Lo que es importante es incorporarle actividades prácticas en cada clase, o sea, cada clase haya algo que los motive, porque fíjate que cuando un alumno que es de bajo rendimiento se motiva con una actividad es porque o sea, él tiene una etiquetica que dice, bueno, yo soy malo para leer, yo soy malo para los conceptos, yo soy malo, pero a mí me gusta hacer. Entonces, al hacer sí me desarrollo y sí hago. Entonces, para darle la oportunidad que todos desarrollen su potencial, pequeños ejercicios, o sea, ¿qué materia das? Bioquímica. O sea, si das bioquímica, ¿cómo aplico bioquímica en casa? ¿Qué cosas pueden suceder que me den luces con respecto a la química? ¿Qué hacen esos alumnos que generan química en sus casas? Que les permite experimentar, y no necesariamente experimentar en el aula, experimentar en sus vidas. Sí. Eso los va a conectar a ellos con esa emoción, el saber que yo puedo, mira, generar ese tonto ejercicio de bicarbonato con el vinagre, pero que lo vieron en primaria y a lo mejor ni se acordaron, pero que lo hagan, que le explote, por ejemplo, esos videos que hay de que meten un mento en una Coca-Cola y cómo produce esa explosión. Eso es emoción, eso es alegría, eso es un reto, eso es un entusiasmo. Y esas pequeñas cosas. Les gusta. Ahorita, por ejemplo, los pusimos a que escribieran sus reflexiones de la actividad ahorita que hicimos a través del aula virtual. Y bueno, ellos lo manifiestan, que quisieran repetir la actividad, que porque no se hacen todos los temas, que bueno, una cantidad de cosas que te sorprenden cuando lees todo lo que escriben. Entonces, ¿qué es importante en la neuroeducación? Que como es un proceso de aprendizaje donde tanto el alumno como el docente está aprendiendo, que escuchemos las necesidades que ellos tienen de aprendizaje, lo que sí funciona y lo repliquemos. Y lo que no funciona, tratemos de irlo eliminando, aunque no sea parte del programa. O sea, que tú les lleves 5 minutos un pequeño ejercicio, que lo vean, que lo experimenten. Eso no se les va a olvidar en esa clase. No lo van a olvidar nunca. Sí, es así, es así. Gracias. Sí. Pues nada. ¿Alguien más? Hola. Carmen Aurelina. ¿Me escuchan? ¿Quién me habla? Carol, ¿me escucha? Carol, ajá, súbele un poquito a tu micrófono, por favor. Voy, que está un poquito dañado. Para conectar, reparar el micrófono. ¿Aquí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan mejor? Dime. No te escucho, Carol. ¿Me escuchan? No te escuché si estabas hablando, te escucho en este momento. ¿Por aquí me escucha mejor? Ajá, dime. No, se cambié el micrófono. Entonces, por aquí, perfecto. Se escucha bajito. Vamos a dar 3 minutos más y cerramos esta parte para darle entrada a la profesora Idelmari. Mientras por acá nos dicen hacer metacognición. Recuerdo que en la universidad había una profesora que nos mandaba a escribir lo que aprendimos de cada clase al final de la misma y llevamos una carpeta de esos aportes. Eso es básico en el proceso de neuroeducación. El preguntar qué descubrieron hoy, qué análisis les quedó, ¿sabes? ¿Qué es lo más grandioso que pasó hoy en la clase? ¿Qué palabras conociste que no conocías? Eso te va ayudando a guardar ese conocimiento, que te quede allí, ¿sabes? Y cuando salen de clase, hoy aprendí esto, por lo menos este pedacito valió la pena aprenderlo. Entonces, eso es valiosísimo. Por acá tengo en los comentarios también.
atención. ¿Qué más dice por acá? Lo importante es conquistar los sentidos y así llegar a un almacenamiento más completo de la información. Es importante educar con todos los sentidos, utilizando su voz, cómo sube, cómo baja, sus manos, sus expresiones, la corporalidad. Entonces, cuando nosotros como docentes educamos con todos nuestros sentidos, el alumno va a recibir la información con su sentido predominante e inconscientemente con los otros sentidos. Podemos abarcar mayor grupo de personas que están captando la información. Quería saber cómo ayudar a esos representantes con jóvenes con discapacidad que nos sirven de mediadores a los adolescentes en casa. Fíjate, en el congreso que hubo este fin de semana, hablaba un neurólogo donde él cuestionaba el hecho de que como neurólogo, él sentía que no había hecho bien su trabajo, porque los padres llevaban a sus hijos a la terapia, ellos les daban la terapia y se iban a casa. Pero llegada la pandemia, esos padres no tenían herramientas para ayudar a sus hijos. Y él decía, no la tienen porque nuestro error como terapeutas, como docente, ha sido no darle el secreto al papá de que la única manera de la transformación real del proceso de aprendizaje en cualquier discapacidad, que es lo que principalmente la atendía, es la emocionalidad. Entonces, muchas madres, en este proceso de pandemia, muchas madres han descubierto que no saben ser mamá, que sienten que quieren escapar de sus hijos porque no tienen idea ni comunicarse ni nada. Pero ha habido un grupo que en este espacio han aprendido a mirarse, han aprendido a sonreír juntos, han descubierto las cosas en común que hay entre el padre y el hijo. Entonces, para que un padre de un niño con alguna discapacidad colabore con el proceso de aprendizaje, tiene que haber emoción, tiene que haber miradas, tiene que haber tacto, tiene que haber palabras que generen bienestar en el niño, porque esa forma es la que le va a permitir que sus neuronas espejo aprendan de ese que me genera bienestar. Por eso el docente que tiene la condición, la vocación de hacerlo, consigue aprendizaje en los niños con discapacidades. Entonces tenemos que educar a los padres para que los padres entiendan el valor que tiene la emoción en el proceso de aprendizaje de sus hijos y en la madurez emocional de sus hijos. Eso es un trabajo que requiere primero hacer mi trabajo personal como docente, ver cómo esto funciona en el aula para después poderlo enseñar con evidencia, con pruebas de cómo realmente funciona. No es teoría, no lo podemos decir de manera teórica, tenemos que vivirlo para poder mostrarlo. Muy bien, entonces vamos a cerrar este espacio, Aura, muy excelente, el feedback de las personas es realmente maravilloso, la neuroeducación engancha a todo el mundo y hagamos la transformación. Gracias por estar aquí desde Maturín, gracias por estar con nosotros y yo sé que Aura es una apasionada de todo esto, de este proceso. Y bueno, vamos a tener grandes noticias para ustedes, los que se queden, tenemos una sorpresa para ustedes al finalizar el curso. Y entonces están todos invitados. Y ahora vamos a pasar con la profesora Idelmari, que está por aquí, que nos viene a visitar desde Maracaibo. Bueno, nosotros decimos Maracaibo a todo, pero ella viene desde San Francisco. Ella también, como la profesora Aura, está facilitadora del programa de Fundación Empresa Polar. Bienvenida, Idelmari, si es que ha podido comunicar, está por ahí todavía. En Maracaibo no había luz, pero ella está aquí fiel. A ver, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto y grande. Ah, qué bueno, me alegro. Bueno, la profesora Idelmari es magíster en psicología y de gerencia educativa y es directora de una unidad de psicopedagogía
y como ya les decía, un docente neurofacilitadora. Bienvenida desde la Tierra del Sol amada. Ay, del Zulia mismo. No, antes, muy agradecida por estar aquí. Después yo creo que tengo muy poco que decir después de esa clase y esa ponencia tan maravillosa de mi amiga, compañera Aura. A mí me emociona pues hablar del tema. A mí el tema me emociona, a mí el tema me enamora, yo amo el tema, yo me emociono con el tema, entonces yo pensaba, ¿qué les voy a decir? Lo que nazca de mi corazón y lo aprendido. Quiero comenzar hablando de mi experiencia después de haber recibido una maravillosa formación en cuanto a lo que era la neuroeducación. Ya ahora lo he venido hablando. ¿Qué es neuroeducación? Es conocer cómo va a aprender el cerebro. ¿Qué busca la neuroeducación? Potencializar al ser humano. ¿A través de qué? A través de cómo aprende su cerebro. Y a través de cómo aprende su cerebro, lograr emocionar a ese ser para que aprenda, para que esté adecuadamente y emocionalmente capacitado para aprender. Después de recibir esa formación, se lo dije a Rodriga, lo digo a mis compañeras, especialmente a Aura y a Janet, que hemos formado ahí un gran equipo. Siempre nos decía, esta formación les va a cambiar la vida. Salgan de esa caja. Yo decía, Dios mío, yo estoy en una caja y estoy en la caja y estoy en la caja. Yo soy, antes que nada, yo soy docente de educación especial. Yo soy psicopedagoga. Y yo decía, ¿cómo salgo yo de esa caja? Si mis alumnos aprenden mecánicamente, pues los alumnos que tienen un coeficiente intelectual por debajo, lo que yo siempre voy a llamar, para que todo el mundo entienda, un retardo mental, aprenden o aprendían hasta donde yo sabía mecánicamente, pues. Y entonces Rodriga, que es con la emoción, y Omar, que es con la risa, y vamos a hablar. Yo había hecho un diplomado en inteligencia emocional, mi última investigación era sobre inteligencia emocional, había hecho unos talleres de PNL y realmente me cambió la vida, me cambió la visión. Yo llegué a mi tierra querida llamada del Zulia transformada en otra persona y sobre todo en otro profesional neuroeducativo. Ratifiqué muchas cosas de las que yo practicaba. Ratifiqué que la neuroeducación busca emocionar al individuo, pero debemos conocer cómo aprende ese cerebro, que todos los cerebros no aprenden por igual. Y ahí podemos hablar un poco de lo que son los principios de la neuroeducación. ¿En qué se basa? En que podamos conocer cómo aprende nuestro cerebro, en el funcionamiento del cerebro. En eso se basa la neuroeducación. Hablando de que el cerebro es un completo sistema adaptativo, porque el cerebro se va a adaptar a todo, a la emoción, a la tristeza, a los cambios, a lo que aprende, a hablar, a no hablar, a reír, a llorar. El cerebro es adaptativo. El cerebro es social. El cerebro es social porque el cerebro interactúa con otro cerebro. Por eso el cerebro es social. El cerebro busca el significado de la manera innata. El cerebro siempre va a buscar. El cerebro no va a dejar de buscar. Y eso lo aprendí yo con Rodriga y con Omar. El cerebro tiene como característica fundamental la búsqueda del conocimiento. No somos nosotros. No somos nosotros. Los educadores lo que transmitimos el conocimiento. Cuando Omar lanzó aquella cifra que era un 5, un 6, ahorita me ratificará ahí Rodriga, un 7, un 8, un 9%, lo que yo transmito como educador. O sea, yo creo, voy a hablar aquí a los maracuchos porque maracucho habla a los maracuchos, que yo soy la pepita del queso porque yo estoy transmitiendo mi conocimiento. No, señor, yo estoy compartiendo parte de lo que yo he aprendido. Y en este camino neuroeducativo, yo construyo conocimiento con mis alumnos. Yo construyo un aprendizaje significativo con los alumnos. Si hay una característica
de un profesional neuroeducativo y un neuroeducador es la humildad. Es desprenderse, es desaprender para aprender con esas criaturas, para aprender con esos adolescentes que lo estaba oyendo ahorita. Entonces, eso es importante saberlo. El cerebro necesita de pautas que son naturales. Y yo creo que una pauta, y hablábamos ahí de dormir, descansar, meditar, relajarnos. El cerebro necesita hacer pauta para aprender. Ahí hablaba alguien ahorita, la escuché, de la plasticidad del cerebro. El cerebro cada vez que aprendemos es más plástico. Hay una plasticidad en él. Y ahora dice, y ahí la voy a mencionar mucho, estamos en pleno proceso de plasticidad porque estamos aprendiendo, en pleno proceso de plasticidad porque estamos aprendiendo. Eso es importante que nosotros lo sepamos. Las emociones son fundamentales para el cerebro. El cerebro necesita emocionarse. Ahora lo decía, lo ratificaba Rodríguez, lo ratificaba Omar. Todas las emociones no son buenas. Eso está claro. Vamos a reír, vamos a llorar, vamos a sentirnos tristes, vamos a sentirnos alegres. ¿Qué debemos hacer? Aprender a manejar esas emociones. Reconocerlas primero que nada. Reconocerlas en los demás. Poder ser empáticos. Y saber con qué nos emocionamos. Y crear en la escuela, crear ambientes positivos y amorosos para que el cerebro se sienta cómodo, para que el cerebro se sienta tranquilo, para que el cerebro se sienta relajado. Y aquí le mezclo lo que conversaba con Aura y lo conversaba con Rodríguez cuando me llamó para invitarme para esto, que no me negué, por supuesto, ni me negaré nunca, es que el cerebro necesita estar creando y necesita buscar qué crear. Y es muy importante entonces nosotros saber que el cerebro percibe simultáneamente, ¿a través de qué? De los dos hemisferios. Otro mito allá, que aprende más por el hemisferio izquierdo, porque aprende más por el derecho. Aprendemos con los dos hemisferios. Nosotros debemos potencializar los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Nosotros debemos aprender cómo activar los dos hemisferios. Es ahí una herramienta fantástica para eso, la gimnasia cerebral. La gimnasia cerebral es fantástica para la activación de los dos hemisferios. El aprendizaje implica dos tipos de atención. La focalizada y la periférica. La focalizada, ¿cuál es? La que está conscientemente. Lo hablaba ahora también. ¿Y cuál es la periférica? La que está alrededor, el inconsciente. El inconsciente capta mucho más que el consciente. Allí la necesidad de que nosotros debemos crear actividades donde estimulemos consciente e inconscientemente a los chavos. Yo recuerdo, nunca hice ninguna actividad, me salió bien ninguna actividad de las que colocaba Omar. Yo lo que hacía, entonces me decían mi compañero, estoy hablando de la formación. No, Maracucha, que nosotros nos vamos a copiar de ti. Sí, ya se van a copiar de mí. Yo no aprendo. Y cuando regresé a Maracaibo, las hice perfectamente, porque era el ambiente positivo que ahí estaba, que yo creía que, o sea, lo estaba haciendo mal, pero lo aprendí. ¿Y qué sucede con el inconsciente? Que el inconsciente va a actuar cuando lo necesite. El inconsciente es atemporal. El inconsciente no sabe siempre va a ser presente. Entonces, pregunto yo, ¿debemos cuidar nosotros lo que inconscientemente aprenden los chamos? Ahí está esa pregunta, pues. Hay que saber qué inconscientemente los chamos están adquiriendo, porque en cualquier momento que lo necesiten, ese inconsciente va a actuar. Es por eso que el cerebro tiene los procesos conscientes y los inconscientes. Tu aprendizaje es consciente o inconsciente por eso. Y el cerebro tiene las memorias. La memoria, lo que conocemos como memoria inmediata, como memoria a largo plazo, esos son fundamentales para el proceso de aprendizaje del ser humano.
Y el aprendizaje es un proceso de desarrollo. El cerebro se va a desarrollar con el aprendizaje. Necesitamos que el niño viva un proceso netamente de aprendizaje significativo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Conectando aprendizajes nuevos con aprendizajes que están depositados en el inconsciente. Eso es un aprendizaje significativo. Entonces, es muy importante la memoria, los recuerdos que viven ellos para poderlo conectar. Conectarlos emocionalmente en el aula de clase es algo indiscutiblemente indispensable para el proceso. Y que responda a las necesidades de los chicos. Por ejemplo, el caso típico, la lectura. En estos días lo decía yo a las muchachas, porque ahora hoy escucho y leo y escribo un mismo dictado. Entonces el mismo dictado es, yo vivo con mi mamá, con mi papá y con mis hermanos. Y el chamo no vive ni con la papá, ni con la mamá, ni con los hermanos, sino con la tía. ¿Sí? ¿Cuándo? O sea, el chamo no vive ni con la mamá, ni con el papá, sino con la tía. Entonces es la necesidad, porque mejor no le hablamos de la familia, porque mejor no le decimos que estos son los miembros de la familia, son los hermanos, los primos. Ahora, vamos a contar una historia. Vamos a contar una historia de lo que es la familia. Y es su mapa, es lo que él percibe, porque algo muy importante en neuroeducación es que en neuroeducación es muy válido la respuesta cognitiva, pero la intuitiva es maravillosa. La intuitiva es maravillosa. Cuando el niño responde intuitivamente, está respondiendo emocionalmente, está respondiendo su cerebro emocional. Entonces, esa respuesta en neuroeducación debe ser tan válida como la cognitiva. Porque no todos los cerebros, se los dije, ya son iguales. No todos los cerebros van a captar de la misma manera. Por eso es que neuroeducación habla de los principios fundamentales de cómo puede aprender el cerebro. Y las dos últimas premisas que le puedo decir es que el cerebro es complejo e incrementa el desafío e inhibe en la amenaza. El cerebro, si se siente amenazado, no va a aprender. Si el cerebro se siente amenazado, juzgado, criticado, el cerebro no va a aprender. El cerebro se tiene que sentir relajado. Y de ahí la importancia de la psicología positiva para la neuroeducación. En un ambiente adecuado. No juzguemos a nuestros niños, no juzguemos a nuestros amigos, no juzguemos cada quien tiene una percepción distinta, puede ser a la nuestra, pero eso no quiere decir que eso es malo y que eso está mal porque para mí está mal. Entonces el cerebro necesita estar completamente en armonía. Y el cerebro está organizado única y exclusivamente con el ser humano. Cada cerebro es único y cada cerebro es individual. Hablar de mi experiencia neuroeducativa es hablar de que solo se aprende lo que se ama. Solo se aprende lo que se ama, lo dice Francisco Mora. Y también dice que los docentes de un país son la joya de su corona, porque no podemos llevar la actuación de un docente a una máquina, a una computadora, a un currículum. O sea, el currículo de cuarto grado dice que los muchachos hoy, en el segundo, tercer lapso, los niños deben saber dividir. Pregúntenle a esta gerente educativa, psicopedagoga o neuroeducadora si sabe dividir por 3, 4 cifras. No existe, porque no era de mi interés en ese momento. Y cuando lo fue, lo reconozco. Dios mío, tengo que aprender a dividir por 3, por 4 cifras. Pero cuando lo fue, no cuando un currículum me lo explicaba. Habla la neurodidáctica, y me fui más allá, y hasta ahí voy a cortar porque ya me voy a pasar a otro tema, el tiempo necesario para que los niños aprendan. Si está establecido, lo establece Piaget, lo establece muy bien, pero se establece de acuerdo a la necesidad del ser humano. La neuroeducación cambia la vida del profesional, cambia la vida del alumno, cambia la vida y la percepción de la familia. La neuroeducación cambiará la vida de este país
y el rumbo de este país cuando seamos docentes neuroeducativos, amorosos, bondadosos, humildes, perceptivos, empáticos. Creo que nuestra profesora Idelmari se le fue la conexión. Ok. Entonces, yo creo que terminé. Gracias, Idelmari. Idelmari, excelente. Tu experiencia ha sido fabulosa para nuestros participantes y entonces vamos a abrir un espacio de 10 minutos para la comunicación y el compartir de nuestros docentes que ahora forman parte de este grupo de neuroeducadores. Sobre todo, una de las cosas que estamos trabajando en este curso es darnos cuenta de que la neuroeducación construye la paz y la reconciliación para este país. ¿Por qué construye la paz y la reconciliación? Porque cuando cada persona es reconocida en todas sus potencialidades y sus capacidades, se convierte en un sujeto que aporta desde el amor, desde sus emociones positivas y comienza a construir de manera positiva y armónica con todo. Se genera una armonía que de la otra manera, como decía Idelmari, cuando el cerebro se siente amenazado, no aprende, pero no también se separa del otro, se separa del docente, se separa de sus compañeros, porque la persona termina etiquetada. Entonces, la neuroeducación es inclusiva y además es constructora de paz y de armonía y de reconciliación entre todos los que participan en el proceso, ¿no? Viendo que este proceso es de estudiantes y de docentes. Entonces, dejamos el espacio abierto para todos los que quieran preguntar a Idelmari y bueno, sobre todo aportar de lo que les dejó el capítulo 1 del libro de Francisco Mora. Hola, soy Antonieta Coronado. Mira, fascinada con el libro de Francisco Mora. Además, una entrevista que se está escuchando un poco. Se escucha muy mal, no se le escucha bien. Encontré un video que le hicieron en Antena 3 a Francisco Mora, que era sobre los mitos, ¿verdad? No se le escucha. El mito de trabajo que aprendes con es sintético, es visual, ¿no? Es más, no, se aprende con todo el conjunto, ¿verdad? Yo siempre recuerdo también que acabo de terminar. Antonieta, se escucha bastante difícil, o sea, hay mucha dificultad para entenderte. Si lo puedes escribir por el chat, pudiera ser una opción. Un ratón, mirando por el agujero de la pared, ve al granjero y a su esposa abrir un enorme paquete. El ratón quedó aterrorizado al ver que era una trampa para... Si hay alguien que quiera participar en este momento. Pueden abrir los micrófonos, el que quiera participar. Hola, buenas tardes, espero que estén bien. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Un placer. Una de las cosas que me llamó la atención, espero que me escuchen bien, fue el punto de que el docente debe hacer una psicología de tal forma, o no sé si es la palabra adecuada y me corrigen, para que el alumno que tenga determinada situación, bien sea
un ambiente negativo en el hogar o en el ambiente donde él se desenvuelva, ¿no? Es importante el énfasis que hace en el capítulo de que el docente debe cargarlo de emociones positivas que mitiguen esa carga negativa que él pueda traer, bien sea del hogar, ¿no? Sería interesante saber qué recomendaciones dan ustedes para este tipo de estrategias o actividades, aparte de utilizar todos los sentidos, pero quizás cosas, como quien dice, de forma práctica que el docente puede hacer para potenciar ese tipo de acciones que mitiguen, porque hoy en día sabemos la situación que estamos expuestas en todos los sentidos, tanto presencial como virtual. Si se va la electricidad, el agua, o sea, todas las cositas que cada uno vive día a día, no es necesario que las nombre, pero que todos conocemos y que de repente los alumnos se ven muy afectados y eso los desmotiva mucho. O sea, me gustaría saber qué recomendaciones, dinámicas, sería interesante pues sus recomendaciones. Gracias, un placer. Nada, lo primero que debe hacer un docente ante eso es aplicar empatía. Aplicar una empatía para nosotros, la empatía es la base del altruismo. La empatía lo dice, y es así, es ponerte tú en el zapato de alguien, es saber cómo está ese alguien en ese momento. Y con psicología positiva y sobre todo con la inteligencia emocional. Hay muchas técnicas. Hay una herramienta, yo no sé si la puedo decir, Rodriga, que es el Círculo de la Excelencia. No se le ha hablado de eso a ellos, ¿verdad? Se las dimos, Rodriga, la no. vamos a volver a repetir, pero lo puedes decir tranquilamente porque la vamos a repetir porque es necesario aprender eso. Ok. Esa técnica es muy importante. Es una técnica, se llama así, la técnica del Círculo de la Excelencia, del cual yo no me quería salir, yo quería quedarme en el círculo. Pues Rodriga tendrá las herramientas de la pedagogía y Omar también para esa técnica. Se trata de imaginarnos un círculo del color que nosotros escojamos, que el color sea brillante, y nosotros imaginarnos ese círculo delante de nosotros. Y imaginarnos un momento donde nosotros hemos sido totalmente exitosos, tanto en nuestra vida, puede ser válido en nuestra vida personal, como en nuestra vida profesional. Imaginarnos y hacer un proceso de meditación, un proceso de relajación donde tú vuelvas a vivir ese momento, con los olores, con cómo estabas vestida, qué sentías, cuáles esos ruidos, y es una técnica de anclaje, y empoderarte de ese pensamiento y de esa circunstancia real que tú hayas vivido, y te empoderas de eso, colocas esa ancla y te entras en un tiempo determinado a vivir completamente dentro del círculo eso. Y ahí tú te vas a repotenciar, tú te vas a llenar de ese éxito, y tú ante la adversidad, ante una amenaza, ante un examen, ante una situación difícil en la casa, tú puedes enfrentarlo activando tu círculo de la excelencia. Otra que es muy buena es el faro. Esa también se las explicará Rodriga. Es ponernos todos en círculo y colocar a alguien, escoger a alguien y colocarlo en el medio y ser el faro en ese momento de todo el mundo, que la persona se le pueda decir lo que es bonita, positiva, alegre, linda, y cada uno le va diciendo las características positivas que ella tiene, y nosotros le vamos a decir, tú eres el faro que nos alumbra, tú nos estás alumbrando. ¿A través de qué? De la psicología positiva. Es importante crear un ambiente adecuado en el aula. La escuela siempre va a ser la caja de resonancia de la comunidad donde está. En la escuela va a llegar que se robaron en el barrio. En la escuela va a llegar quién se casó. En la escuela va a llegar que el bodeguero aumentó los precios. En la escuela va a llegar todo. Todo va a llegar a la escuela. Pero es la escuela, y una escuela neuroeducativa que esté con un ambiente adecuado para eso. Y ahí la importancia del proceso y de los ejercicios de relajación y de meditación dentro de la neuroeducación. Pero es a través, primero, particularmente pienso que de la empatía, y segundo, de aplicar técnicas de psicología positiva, de inteligencia emocional, donde podamos
aumentar la autoestima. Pero, y con esto termino, si el docente no tiene una autoestima adecuada, mal puedo dar yo lo que no tengo. Ahí les dejo esa reflexión para que nosotros sepamos lo baluarte y lo grande que nosotros somos para este país. Nosotros para este país y para cualquier país somos los que forman a los médicos, a los abogados, a los ginecólogos, a los que hablan 5 o 7 idiomas, a los químicos, a los físicos, a todos. ¿Y quiénes son? Los docentes. ¿Y quiénes son? Los maestros. Ya. Porque me emociona mucho. Así hemos llegado al final de nuestro Conversando y Aprendiendo, un espacio que ha sido de mucha emocionalidad, mucha pasión con nuestras dos profesoras invitadas, Idelmari y Aura, y sobre todo con la participación de todos los docentes que han manifestado sus opiniones, han sobre todo escuchado y nos estamos abriendo a este nuevo paradigma educativo que queremos que Venezuela entre en él para poder transformar nuestra educación y sobre todo en este momento de cuarentena en el cual nuestros estudiantes necesitan sobre todo que les estimulen las emociones, que esas endorfinas participen dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias y feliz tarde para todos y nos encontramos el martes mañana en la sesión de WhatsApp y cada lunes en Conversando y Aprendiendo. Feliz tarde.